En este video vamos a presentar algunas ideas, algunos conceptos que nos permitan ordenar con un poco más de detalle la idea con la que vamos a trabajar acerca de la investigación y los procesos de investigación para poder pasar a partir de estas primeras ideas al análisis estrictamente metodológico de los métodos y los elementos que forman parte de toda investigación científica. Pero para eso, y para poder estudiar esta materia y ofrecerla como una introducción para estudiantes que hacen sus primeras armas en metodología y que se están aproximando a un tema nuevo, a una temática, a una materia nueva, en la mayoría de los casos, necesitamos organizar un poco las diferentes ideas que van a guiar el análisis de los procesos de investigación y que van a permitir ordenar conceptos como objeto de investigación, problema, hipótesis, objetivos, teoría, marco teórico, modelos teóricos, por una parte. Por otra parte, ideas como y conceptos como los datos, la estructura de los datos, los instrumentos para producir datos, los diseños empíricos de una investigación. Bueno, todo esto para poder pensarlo, para poder trabajarlo y entenderlo sin que nos volvamos locos, en lugar de memorizar definiciones simplemente aisladas, vamos a tratar de ofrecer un marco introductorio acerca de cómo entender los procesos de investigación y su estructura, que nos permita además reflexionar acerca de cómo se investiga, cómo se desarrollan las investigaciones reales. Yo ya había planteado antes que vamos a entender la investigación como un proceso. Vamos a hablar por eso de proceso de investigación científica, ¿no? Pero como un proceso que parte de una situación inicial, de un objeto definido como punto de partida, de unos problemas, pero situación inicial que se define a su vez a partir de elementos que tienen que ver con los tipos de conocimiento por los que hicimos un paso bastante rápido antes, ¿no? En las situaciones iniciales de toda investigación podemos encontrar que intervienen las intuiciones de los investigadores, las corazonadas de los investigadores, es otra manera de pensar en las intuiciones, ¿no? Las convicciones personales acerca de cómo pensar un problema de investigación, cómo definirlo, cómo definir un objeto relevante que permita obtener resultados de interés, cómo plantear, formular los problemas de investigación, qué hipótesis utilizar para proponer una respuesta a los problemas de investigación. Bueno, todo esto que forma parte de la definición del comienzo, del punto de partida de una investigación, se define a partir de las intuiciones de los investigadores, de las ideas que tienen, de las corazonadas, de los intereses particulares, también a partir de las respuestas tradicionales, las respuestas instituidas, es decir, las respuestas que se dan tradicionalmente en el marco de las instituciones, en el marco de las comunidades científicas y en este sentido los saberes comunitarios, lo que se adopta como un saber consagrado en el marco de una comunidad científica, en una comunidad de investigación, en una comunidad profesional también, ¿por qué no? Las tradiciones teóricas, conceptuales, también participan de la definición de la situación inicial, los análisis críticos de las diferentes teorías, de las diferentes opciones de respuesta, de las diferentes perspectivas acerca de las temáticas de investigación, los problemas de investigación. Entonces, en la ciencia, como dijimos antes,
Intervienen también los debates entre los científicos, la contrastación de ideas. Y por último, también se definen los puntos de partida para una investigación a partir de los resultados de investigaciones previas sobre las mismas situaciones o sobre situaciones diferentes, sobre objetos similares, definidos de la misma manera con los mismos conceptos o definidos de otras maneras, referidos a otras situaciones, a otras ubicaciones temporales, espaciales, a objetos definidos de otro modo. Los resultados de investigaciones previas de lo que se conoce como el estado del arte de la investigación, el conocimiento acumulado, producido, desarrollado hasta el momento por las investigaciones previas, también define la situación inicial. Tenemos entonces una situación inicial, un punto de partida, y queremos alcanzar determinados resultados, un nuevo conocimiento, producir un nuevo conocimiento sobre estos objetos desde una perspectiva teórica determinada. Y para eso vamos a valernos de ciertos medios, procedimientos, operaciones, insumos de conocimiento, ¿por qué no? Insumos lógicos. Pero vamos a ver también que en estos medios, procedimientos, operaciones, insumos que tienen que ver con el aspecto más procedimental, más práctico de una investigación, en ellos también intervienen como definitorios del proceso de investigación. En ellos también intervienen las intuiciones, las tradiciones científicas, los análisis críticos, los debates dentro de una disciplina, de un campo de conocimiento, y el estado del arte, los resultados de las investigaciones previas. Todo esto ayuda a definir la situación inicial, ayuda a definir también y a elegir a los investigadores que están trabajando sobre un tema, cuáles son los medios, los procedimientos, las operaciones más convenientes para resolver unos problemas de investigación determinados y para obtener como resultado nuevo conocimiento. Este entonces es el primer ordenamiento de los conceptos para que podamos pensar cómo funcionan los procesos de investigación. Ahora, también podemos analizar los procesos de investigación en una dimensión temporal, en su duración, cuánto duran los procesos de investigación, y en diferentes escalas de análisis. Tendremos entonces una escala macro, la más abarcadora, la más amplia, en la cual podemos reconocer los procesos de investigación como el desarrollo de disciplinas. Disciplinas como las ciencias naturales, las ciencias química, astronomía, biología, física, las ciencias de la salud, anatomía, fisiología, patología, histología, muy relacionados con la biología también. Las ciencias sociales, la economía, la sociología, la antropología, la ciencia de la comunicación, podríamos agregar, o disciplinas tal vez que toman elementos de diferentes perspectivas, de diferentes otras disciplinas, de la economía, de la sociología, de la antropología, de los estudios de mercado, y que tienen un carácter más transversal, interdisciplinario, como las ciencias de la administración, podríamos pensar. Bueno, todas ellas pueden ser disciplinas que tienen un desarrollo de largo plazo. Yo suelo poner el ejemplo, para pensar en la escala macro de análisis, de que la física, el conocimiento científico sobre los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos físicos de la naturaleza, se viene desarrollando en Occidente por lo menos desde el comienzo de la Edad Moderna, ¿no? Y entonces si menciono algunos nombres, Galileo, Newton, fueron grandes científicos que aportaron al conocimiento de las ciencias naturales, de la física, desde el siglo XVI por lo menos, e incluso desde antes también. Las disciplinas, el conocimiento sobre un conjunto de fenómenos amplios como la física, como las ciencias naturales,
se desarrollan en un largo plazo. Por eso decimos que el nivel de análisis es un nivel macro, abarcador en una escala de análisis de una larga temporalidad. Y el desarrollo de las disciplinas nunca se termina. La física tuvo un gran desarrollo en la modernidad, pero atravesó toda la modernidad y hasta la edad contemporánea, hasta el siglo XX, al desarrollo del relativismo, la teoría del relativista, la física cuántica y los desarrollos contemporáneos actuales en el siglo XXI de la física, de la química, de la astronomía. Tienen que ver todos estos desarrollos con el desarrollo en el largo plazo de las disciplinas científicas. Me estoy dando cuenta que mi cara está tapando lo que les quiero mostrar, así que me voy a apagar mi cámara para que vean el listado de las diferentes disciplinas que les fui mencionando como ejemplo. Ahora, también podemos analizar el desarrollo del conocimiento científico y de la ciencia en una escala intermedia, más que como una recta continua, como un segmento de una recta, delimitado entre un punto de inicio y un punto final, y en el que el análisis más bien lo vamos a centrar en los programas de investigación. Programas de investigación como conjuntos de teorías y no simplemente como una teoría. Por ejemplo, la mecánica, la física clásica desarrollada por Newton en el siglo XVIII se puede pensar como un programa de investigación que contenía la ley de la gravitación universal, una ley general básica desarrollada por Newton a partir de diferentes estudios, diferentes investigaciones, incluso algunas primeras investigaciones experimentales, haciendo pruebas prácticas con las cosas, pero no solo se limita a una ley general, la ley de la gravitación universal, sino que también se vale la mecánica clásica de Newton en el cálculo diferencial e integral, herramientas matemáticas, lógicas complejas para hacer el análisis de múltiples datos, la teoría de la convergencia, elementos de teoría óptica, de la óptica geométrica, como hipótesis auxiliares, la teoría de la refracción atmosférica. No me pregunten bien qué significa todo esto, porque lo mío son más bien las ciencias naturales, las ciencias sociales. De ciencias naturales no sé nada, pero sí podemos saber, identificar, por lo que estudiamos alguna vez en la escuela, por lo que aprendimos alguna vez, que la física que desarrolló Newton y que estuvo vigente hasta por lo menos comienzos del siglo XX, hasta la teoría de la relatividad de Einstein, hasta la física cuántica desarrollada a comienzos del siglo XX, todos estos elementos constituyeron un programa de investigación que no se limitaba a una única teoría ni a una única ley, sino a un conjunto de teorías, a un conjunto también de propuestas metodológicas acerca de cómo producir evidencia sobre los hechos particulares, cómo poner a prueba las hipótesis. También este programa de investigación incluía hipótesis auxiliares que fueron puestas a prueba en alguna medida por Newton y luego por los seguidores de la física newtoniana. Este puede ser un ejemplo de programa de investigación en ciencias naturales, pero podemos pensar en otro ejemplo, en un ejemplo de la economía, que sea el de la economía keynesiana, desarrollada por Keynes en Inglaterra en el periodo de entreguerra, en la década del 30, sobre todo a partir de la crisis del 30, del capitalismo, y constituye un programa de investigación porque abarca diferentes teorías particulares que explican diferentes fenómenos, por ejemplo, el equilibrio entre la oferta y la demanda, la dinámica de la oferta y la demanda, revisando muchos de los postulados teóricos de la ortodoxia económica del siglo XIX, la teoría de la propensión marginal al consumo, de acuerdo con los incrementos de ingresos, marginalmente se va reduciendo la proporción de
los ingresos, de los incrementos de ingresos que se dedican al consumo y tienden a crecer la proporción de los ingresos que se ocupa en el ahorro, que se ahorran, ¿no? Luego hay una teoría de Keynes acerca de la demanda agregada, cómo se compone la demanda agregada, que tiene que ver con los ingresos, el ingreso total, pero no simplemente con los ingresos particulares, sino también con la inversión pública, por ejemplo, también con los ingresos por exportaciones. Hay un conjunto de variables que definen a este gran fenómeno que es la demanda agregada y que Keynes analizó para entender su lógica, su dinámica. Y luego hay también teorías auxiliares que tienen que ver con cierta concepción, cierta definición de las tasas de interés, de la relación entre el circulante y la propensión por la liquidez, la preferencia de los actores económicos por la liquidez, la concentración de los ingresos, el efecto que tiene cada uno de estos fenómenos sobre la demanda agregada. Bien, lo que vemos es que no hay una única teoría, sino un programa de investigación que abarca múltiples teorías articuladas con cierta lógica, algunas de las cuales se pueden poner a prueba. Pero para poner a prueba esas hipótesis auxiliares, tenemos que pasar a un análisis de la ciencia y del desarrollo de la ciencia que sea más detallado aún que la escala intermedia, meso, de los programas de investigación, para poder analizar cómo, por ejemplo, en el caso de una investigación económica, en la escala micro, podemos identificar una sucesión de investigaciones individuales que pueden estar interrelacionados en la medida en que formen parte de un mismo programa de investigación. A ver, esto es importante. Los programas de investigación se construyen, se definen, se terminan realizando en su contenido múltiple de supuestos, de definiciones básicas, de teorías fundamentales y luego de hipótesis derivadas, hipótesis auxiliares que vienen a dar un nuevo marco de articulación entre las teorías que forman parte de los programas de investigación. Ahora, esos programas de investigación se desarrollan en cada investigación particular, en estudios particulares sobre un objeto, sobre una problemática particular, que son los que vamos a identificar en estos rectángulos como cada una de las investigaciones particulares, singulares, individuales, que no son un continuo, por eso no los representé con una recta, ni con un segmento de una recta, con una línea, sino que son bloques, podemos pensarlos así, procesos individuales considerados a escala micro con el mayor detalle. Y entonces, de lo que se trata es de analizar cada uno de estos procesos de investigación, desde la metodología, para entender cómo se desarrollan las hipótesis que se ponen a prueba y cómo este desarrollo puede contribuir al desarrollo a su vez de un programa de investigación más amplio, más abarcador, de una perspectiva teórica y también de una disciplina en su conjunto, de la economía. Ustedes que ya han tenido algún acercamiento a la teoría económica saben que, o sabrán, me imagino, que la ciencia económica se viene desarrollando también en la modernidad, al igual que la física, desde por lo menos el siglo XVII o el siglo XVIII, que hubo perspectivas, estas perspectivas iniciales de la teoría económica, las perspectivas fisiocráticas, las perspectivas mercantilistas. Luego empezaron a desarrollarse programas de investigación que tenían que ver con el análisis de la producción de la riqueza, y no ya de cómo se llega a obtener riqueza simplemente por proteger una economía nacional o simplemente por liberalizar la economía para posibilitar el desarrollo de la actividad agropecuaria, como pensaban los fisiócratas, sino que los clásicos en economía, Adam Smith, David Ricardo, Johannes Malthus, creo que era su nombre, Malthus, Marx, luego también empezaron a analizar cómo se produce la riqueza.
en un nuevo programa de investigación que abarcó diferentes estudios. Tal vez lo mencioné a Marx también. Marx redefine algunos de los supuestos básicos de la teoría económica, porque se preocupa ya no tanto de cómo se produce la riqueza a partir de los factores de producción, sino cómo el trabajo es el principal elemento que explica el valor de las mercancías y que explica el valor mercantil, pero también el valor de uso, la posibilidad de utilizar los productos del trabajo para producir más valor, y cómo hay una dinámica específica de relaciones sociales, de relaciones de clase, que permite explicar la riqueza, la dinámica de la riqueza, pero además explicar el proceso de acumulación de capital, y el concepto de capital es clave para Marx, y ahí tenemos otro programa de investigación. Y luego tenemos, en paralelo con estos programas de investigación clásicos y marxistas, tenemos los programas de investigación ortodoxos, neoclásicos de fines del siglo XIX y hasta por lo menos la década del 30, predominantes, ¿no? Marshall, Walras, a ver si me acuerdo, Pareto, me acuerdo de algunos grandes economistas neoclásicos que cambiaron el foco, redefinieron los supuestos del programa de investigación y se enfocaron en la acción racional de los individuos en el mercado y en los individuos como agentes económicos fundamentales, centrales, en los que se concentra el análisis microeconómico. La economía ortodoxa neoclásica del siglo XIX fue la que estableció las bases para el desarrollo del análisis microeconómico. Con la década del 30, la crisis económica internacional, aparecieron nuevas perspectivas. La de Keynes es una de ellas, un nuevo programa de investigación, ya no concentrado en el análisis microeconómico, sino en aspectos de la macroeconomía, en la demanda agregada, en cómo la intervención estatal y la inversión pública inciden en la demanda agregada, en la dinámica económica. También en América Latina, a partir de la década del 50 sobre todo, se desarrolló una perspectiva estructuralista que se concentraba en las estructuras de cada economía nacional, en cómo el desarrollo de las estructuras económicas en cada país posibilitaba una inserción determinada en el mercado mundial y por lo tanto una dinámica de desarrollo diferente, unas economías de otras. Fíjense que estos programas de investigación diferentes, que parten de definiciones básicas diferentes, que son sus núcleos duros de programas de investigación, y que se desarrollaron a lo largo de diferentes estudios individuales, particulares, como los que señalamos aquí en la escala micro. Estos diferentes programas de investigación coexisten. La economía keynesiana con la economía marxista, con la economía neoclásica, con la economía estructuralista latinoamericana, con luego la economía neoliberal, neoliberal, desarrollada sobre todo a partir de la década del 70, que planteaba el análisis de vuelta microeconómico y el análisis de cómo la intervención estatal implicaba modificar las dinámicas económicas de determinada manera para propiciar la inversión o no propiciarla, cómo la cuestión monetaria era central. Bueno, cada programa de investigación tiene sus definiciones básicas, fundamentales, sus núcleos de teoría y de hipótesis centrales. Y en cada investigación particular que los equipos de investigación o los investigadores individuales desarrollan, lo que se ponen a prueba son hipótesis auxiliares en el marco de un programa de investigación. Me parece que pensar en estas escalas la temporalidad de la ciencia en diferentes escalas y pensar sus relaciones ayuda a entender cómo la gran teoría o el conjunto de los conocimientos de una disciplina, como la física, como la química, como las ciencias naturales o como las ciencias sociales, la economía, la sociología, terminan influyendo también en cada una de las investigaciones singulares. Y los investigadores que desarrollan cada investigación
individual, singular, concreta, no desarrollan estas investigaciones aislados de las demás investigaciones. Lo hacen siempre en el marco de múltiples procesos de investigación que se desarrollan con programas de investigación diferentes. Entonces, este esquema de escalas de análisis nos permite pensar los niveles de detalle con los que vamos a analizar la metodología de la investigación. A esto le podemos agregar, además de las tres escalas, macro, meso y micro, una recta punteadita, la dibujé, que corresponda con la biografía de los investigadores. Lo que les decía antes, ¿no? Los investigadores que desarrollan cada una de estas investigaciones y que pueden desarrollar varias de ellas a lo largo de sus vidas, lo hacen en un momento histórico, social, político, cultural determinado, en un contexto determinado. Contexto que se define no solo por cuáles son los programas de investigación, sino también cuál es la situación cultural, política, social, en cada momento, en cada situación histórica. Claro, las rectas biográficas se terminan cuando las personas cuyas biografías consideramos se mueren. Pero eso no implica que los programas de investigación no sigan desarrollándose y que las disciplinas no tengan un desarrollo aún mayor que la duración de las vidas de cada investigador. Incluso los proyectos pueden continuar una vez que algunos de sus investigadores abandonan la investigación o mueren o se mudan o se jubilan, dejan de lado la investigación. Entonces me parece que está bueno pensar estas relaciones y pensarlas como un plano, el plano del análisis epistemológico y metodológico. Y yo le puse especialmente, aquí, voy a correr mi cara, de vuelta a salir de la pantalla, le puse plano metodológico porque a nosotros en esta materia lo que nos va a interesar investigar y conocer y estudiar es cómo todo esto se relaciona con las metodologías de la investigación, ¿no? Lo que les planteaba antes, las disciplinas incluyen diferentes programas de investigación y los programas de investigación se componen y se desarrollan por múltiples investigaciones particulares. Entonces, en la escala micro vamos a hacer zoom en cada uno de esos rectángulos que nos muestran, nos presentan investigaciones particulares para empezar a identificar cuáles son los elementos que forman parte de cada una de las investigaciones singularmente consideradas, de cada investigación individual. Cuando decimos vamos a hacer una investigación en el trabajo, o se está haciendo una investigación, o hay un equipo de investigación que está investigando algo, vamos a ver que podremos identificar cómo los elementos de un proceso de investigación tienen una estructura de tres fases. Lo vamos a plantear así. Esta idea de las tres fases yo la tomo de Roxana Inoue, la autora Roxana Inoue, de quien les dejé un capítulo en principio para leer y tendrán más textos de ella para leer. Ella plantea que hay tres fases. Una primera fase, en orden lógico. Vamos a ver que es un orden lógico, pero que no necesariamente en la práctica estas fases se dan en un orden lineal. Vamos a ver esto, ¿no? Pero la fase sincrética, la primera que consideramos, definimos, va de las intuiciones iniciales, de los puntos de partida intuitivos, de los puntos de partida tradicionales, de las discusiones teóricas, de los conocimientos producidos por investigaciones previas, a proponer una nueva conceptualización, a proponer conceptualizaciones nuevas, a proponer problemas de investigación, hipótesis, objetivos de investigación y un marco teórico con algunas definiciones teóricas, conceptuales, que permitan entender de qué estamos hablando con cada término. El término sincrético tiene que ver con reunir elementos diferentes, reunir cosas distintas. Entonces, reunir intuiciones de los investigadores, tradiciones teóricas, conceptuales, tradiciones, perspectivas vigentes en una comunidad profesional, científica determinada,
diferentes argumentos y definiciones de los conceptos que se pueden someter a crítica y poner en discusión en los debates científicos, y diferentes también resultados de investigaciones previas. Siempre hay, tenemos que reconocer que siempre hay investigaciones previas sobre cualquier tema. De la fase sincrética pasamos a una fase analítica. El término analítico tiene que ver con analizar, con identificar y reconocer las características de las partes que constituyen una totalidad. El análisis tiene que ver con eso, con separar las partes. Si la fase sincrética trata de unir elementos, la fase analítica trata de separar, pero no de separar los mismos elementos, sino el resultado sería el mismo que con el que empezamos, sino de separar las partes del objeto de investigación para poder identificar mediante qué operaciones vamos a poder construir evidencias sobre el objeto de investigación, con qué instrumentos, con qué diseño empírico de la investigación. Esta es la fase analítica. Por último, tenemos una fase sintética que trata de la sistematización de la evidencia empírica, de la sistematización de las definiciones teóricas, que nos permita interpretar los resultados de una investigación. Interpretar en el sentido de identificar cuál es el sentido, valga la redundancia, de los datos producidos, la evidencia empírica producida, los conceptos con los que estamos trabajando, cuál es el aporte de la hipótesis que formulamos, que propusimos para una investigación. Todo esto tiene que ver con la fase sintética. Sintética justamente porque hace una síntesis entre los elementos teóricos de la fase sincrética iniciales, las primeras definiciones, y una síntesis también de los elementos analíticos, empíricos, los datos, la evidencia empírica que se produce en la fase analítica. Hace una síntesis que permite obtener como resultado, vamos a ver, después voy a volver a estas flechitas, pero como resultado, un nuevo objeto o unos nuevos objetos, planteando nuevos problemas, planteando nuevas hipótesis. En definitiva, los procesos de investigación a escala micro, cada investigación singular es parte de un proceso más amplio, de desarrollo más amplio, que en el marco de cada investigación singular empieza por los conocimientos disponibles, por las intuiciones, por las tradiciones, por los debates dentro de la comunidad científica, por los antecedentes de otras investigaciones, para desarrollar una investigación y aportar nuevo conocimiento que permita construir nuevos objetos, nuevos problemas, que valgan, que sirvan para una nueva investigación. Todas las investigaciones están interrelacionadas y tienen a lo largo del tiempo un desarrollo interrelacionado. Por lo menos eso es lo que esperamos todos los investigadores cuando hacemos una investigación. Que como resultado de nuestra investigación podamos aportar al desarrollo de futuras investigaciones. Y vamos a las flechitas, ¿no? Yo les dije, hay una primera fase sincrética, una segunda fase analítica y una tercera fase sintética. Esto es muy lineal y es una simplificación porque en realidad, en la realidad concreta de las investigaciones, no se suceden las fases de manera lineal y en una única dirección, de la sincrética a la analítica, de la analítica a la sintética y de ahí a las conclusiones de la investigación. No, por el contrario, lo que tenemos es que todas las fases están interrelacionadas y que hay relaciones de ida y vuelta entre las fases. Que de una fase sincrética en la que se define un objeto, se plantea un problema, se propone una hipótesis, se formulan objetivos de la investigación, se puede pasar a la producción de evidencia en la fase analítica, a producir datos, pero que con esos datos podemos identificar que nuestra hipótesis requiere alguna modificación, alguna redefinición, y entonces tendremos que volver a la fase sincrética, a la fase del trabajo analítico pero teórico, de la fase sincrética. Entonces, la sucesión de fases nosotros la vamos a estudiar en orden porque es una manera didáctica de presentar
los contenidos de cada una de las fases y pensar sus relaciones, pero en la realidad de la investigación, nunca el paso de una fase a la otra es definitivo. Siempre se puede volver atrás, volver a las fases previas para redefinir elementos, para volver a producir datos, para volver a analizar y sistematizar los datos producidos, para extraer nuevas conclusiones, para redefinir los problemas o las hipótesis con las que trabajamos en una investigación. Entonces, cada fase de cada proceso de investigación singular está relacionada con las demás de maneras múltiples, en múltiples direcciones. Y esto va a ser interesante que podamos verlo a medida que empecemos a analizar qué elementos componen cada una de estas fases. Y a esto nos vamos a dedicar en los siguientes videos. Bueno, un recorrido rapidísimo, 35 minutos, le metí pata, pero creo que tienen algunos ejemplos y creo que tienen presentadas las definiciones fundamentales para que nos metamos ahora sí en el análisis de los métodos científicos de manera estricta, puntual. Haciendo referencia, esto es lo que quise decir, y valiéndonos de estas definiciones iniciales, pero sin perder de vista que la ciencia es un proceso complejo que articula múltiples fases, que se puede analizar en diferentes niveles, que tiene cierta complejidad, que implica analizar no solo teorías o hipótesis puntuales, sino también programas de investigación complejos que abarcan muchas teorías, que abarcan muchas hipótesis, supuestos. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en lo sucesivo en el análisis puntual de los métodos y la metodología de la investigación. Los dejo con la fotito de Osvaldo Pugliese y hasta la próxima.